Mis amados connacionales, muy buenos días, Venezuela y la América entera. Bendiciones para todos por demás en este cierre ya de semana para dar inicio a un fin de semana prometedor. Pero ante ello, la fecha de hoy. Venezuela, hoy, un 4 de febrero de 1992, podría estar marcando dos etapas en la historia contemporánea de Venezuela. Hechos que el antes y el después. El antes porque muchos de nosotros, para esos años, advertimos la situación que estaba por provenir en Venezuela. Digo nosotros, puedo nombrar al doctor Arturo Urraprieti, quien hizo en su libro Golpe y Estado en Venezuela, me recuerdo que reflejó allí y dejó marcado sus advertencias por qué se podían estar generando las situaciones que se generaron pues, en el 92. Pero más que para hacer un resumen histórico, mi intervención hoy, porque muchos lo estarán haciendo, sabemos que de ahí se da inicio ¿a qué? A una etapa para Venezuela que más adelante podemos decir lo que hoy nos está aconteciendo, nefasta, una crisis de pérdida total de valores, pero que ya venían funcionando como tal. Recordar que ya venían siendo advertidos. Yo recuerdo en mi columna Hombre, Pueblo y Conciencia, que salía una vez al mes en el diario Panorama, en el estado Zulia, y de igualmente en mi columna Justicia Social, yo venía haciendo advertencia, por cierto que me costó la salida de un cargo de la administración pública en la oportunidad, porque no era confiable para los del entonces, porque sabía que uno veía las cosas que ya venían caminando desde la corrupción, desde el endeudamiento público, de las tribus judiciales, la descomposición social que ya venía, el abandono y la actuación populista, demagógica de una democracia en sus últimos 20 años que venía en decadencia total, que partía desde 1983, recuerdan el Viernes Negro, que agudizó la situación económica del país y ya venía, a pesar de que se daban aires de más o menos un estado de tranquilidad o de democracia, entre comillas, venía en decadencia plena. Los cogollos de AD, de Copey y de los partidos que estaban ensamblados, los empresarios que podían sacar y enriquecerse, todo eso venía dándole la espalda al pueblo venezolano, al popular. Había una clase, medianamente una clase media, que podía sobrevivir porque tenía actividades, pero de igual forma venía siendo afectado porque era una burbuja de mentiras que se venía marcando allí y que eso trajo como consecuencia lo que ya habíamos advertido que pudiera suceder en un sector militar, lamentablemente no de derecha, sino de principios socialistas comunistas que venían formándose en los cuarteles, un grupo de inadaptados, porque eso fue lo que fue Arias Cárdenas, Hugo Chávez, Urdaneta, Acosta Chirino, y los que les acompañaron, pues, inadaptados digo porque eran resentidos sociales que a la final vimos el resultado que hoy estamos viviendo. Por eso que había un antes y un después, y hay aquello, como digo, en una de esas notas de 1986, mi columna de Panorama de Justicia Social, aquí la tengo en la mano, y decía en una nota, la acumulación durante muchos años de esta mitología política es uno de los hechos más importantes y de mayor influencia en la evolución de la sociedad venezolana, desde esa fecha inclusive hasta los días de hoy. Lo decía en esa fecha, imagínense ustedes, ¿no? Hasta el punto de que adquiriría casi un valor de herejía cualquier intento de revaluar en su estricta verdad la historia contemporánea, que resulta hoy casi desconocida para la mayoría de los venezolanos, y en este es uno de los mayores daños que la ruptura de 1945, 1958 y el mismo 1992 le ocasionó a este país, y habrán de pasar muchos años, casi generaciones enteras, para que las nuevas circunstancias se pueda hacer una reevaluación sincera de la historia de Venezuela
desde la muerte inclusive del general Gómez hasta el presente inclusive. ¿Qué visión en esa oportunidad Dios me permitió tener? Eso fue en julio de 1986 y lo dije en ese entonces. No me equivoqué en lo absoluto, hoy tengo mayor razón con aquella siempre mentalidad mesiánica que lograron todas estas organizaciones para que llegara el susodicho de Sabaneta, y de ahí en adelante la historia de estos 22 años con su sucesor, el narcogenocida de Nicolás Maduro Moro, pues ensalzando una organización criminal transnacional que había nacido desde el entonces sin un fundamento ideológico, verdaderamente era un arroz con mango, y que solamente, como lo hizo el innombrable, iba a pedir a Fidel Castro que lo ayudara a gobernar por aquello del 2004 más o menos, y de ahí le hizo el plan de acabar, de involucrar a la clase política que hoy está más comprometida que nada, esa cúpula del G4, pero para entonces los mismos dirigentes de ellos, muchos de ellos que pactaron con el régimen de Chávez. Todos sabemos muy bien lo que pasó con las Fuerzas Armadas y desde luego la atomización, la sumisión de un pueblo venezolano que hoy se agudiza ante la crisis humanitaria más compleja cada día, y lo más grave aún, el abandono del imperio de la ley, asumir esta Carta Magna como un papel de más, porque no se respeta y se viola constantemente, porque se instala un régimen o una organización criminal transnacional hasta estos días. ¿Qué tienen que celebrar? El ocaso y el acabar con Venezuela. Esa es la realidad, pero tienen corresponsabilidad sectores que se llamaron democráticos con esta gente. Esa es realmente a donde tenemos que ir. Hay cosas que no se han dicho. Sectores dirigentes de Acción Democrática que se prestaron para que Carlos Andrés Pérez cayera. Sectores de la misma organización política ella, periodistas, medios de comunicación que venían haciendo la bandeja, que después se demostró en el 98 cuando le ayudaron a hacer la campaña para que fuera conocido y reconocido ese Mesías del entonces que se llamó Hugo Chávez, ayudado por muchos medios que después él mismo inclusive cerró, claudicó, demandó, etcétera, y les pagó con esa moneda. Y muchos adecos del entonces fueron a apoyar a través del MBR en el entonces al régimen del gobierno de Hugo Chávez, y ahí se quedó demostrado el colaboracionismo de ellos. A partir del 2004 empieza aún más, ante la inestabilidad y la ingobernabilidad de Hugo Chávez, pues empieza él, después de la receta que le dictara en La Habana, Cuba, el demonio, el no menos demonio de Fidel Castro, pues Hugo asume todo eso completamente y empieza el otro periplo, el segundo aire como boxeador que la agarra, y desde luego empieza a caminar por Venezuela, pero ya amarrándolo estos sectores que acabo de nombrar y comprometiéndolos, y hasta el sol de hoy cada día más cohabitantes y más comprometedores, porque llega la bestia humana de Nicolás Maduro Moro y se sigue en esa organización criminal, y este G4 y estos politiqueros comprometidos con ellos, que no está de más de redundar porque ya ustedes saben muy bien lo que está pasando. Y entonces hoy tenemos que decir, y desde el Movimiento de Salvación Nacional y con la coherencia y la objetividad que me ha caracterizado, debo decirlo con toda responsabilidad al mundo entero que me sigue, o a todos aquellos a nivel internacional que nos sigue, decirles bien claro que, señores, la salida tiene que haber un nuevo liderazgo, pero tiene que haber una transformación política total, un cambio de sistema indiscutiblemente, porque no podemos seguir. La vía electoral, constitucional y pacífica se agotó. No hay posibilidades porque no hay un Estado de Derecho. Y si es verdad que hay una base institucional militar, esta debe resurgir ante un nuevo liderazgo, desde luego, porque con esta clase política no tenemos vida, no tenemos salida, y es allí donde se tranca el juego. Hoy podrán salir muchos a cacarear el desastre, lo que pasó el 4 de febrero del 92, pero hoy en el 2022 y 4 de febrero tenemos que más bien hablarle con la realidad y la verdad al pueblo, y no empezar a llenar las páginas de algunos medios o plataformas o las mismas redes con la quejadera y la lamentadera. Todos sabemos lo que pasó y quiénes son los corresponsables de que esa desgracia se sucediera, porque fue advertida con tiempo
y lo que hoy estamos viviendo, que lo hemos advertido, lo hemos dicho, y hemos dicho las posibles salidas verdaderas, pero se sigue improvisando. Ya pasó lo del referéndum, pasaron lo del 21 de noviembre pasado, el 6 de diciembre del año 2020, todos los procesos ilegítimos y ilegales que se han dado, por ahí andan cacareando una constituyente que saben que, no es, que es inviable también, en fin, por ahí asambleas de ciudadanos, no hayan que inventar sin primero ponernos de acuerdo los que estamos del lado correcto de la historia, cesando, ya deponiendo todo lo que tenga que ver con lo que corresponde a los intereses particulares, poniendo a Venezuela y los venezolanos primero. Es indiscutible, y finalizo con esto, que es la acción judicial internacional impulsada por todos los venezolanos, haciendo uso de las redes, inclusive enviándole mensajes no solamente a Karim Khan, sino al mundo entero, a la justicia norteamericana, y ponernos en bloque los venezolanos. Somos más del 80% que estamos afectados y que por ahí tenemos que irnos para poder deponer al narcorrégimen que está en toda legitimidad y legalidad. Es, como lo dije en el día de ayer, es obsceno, es irresponsable poderse de hablar de candidaturas del 2024 cuando el 2018 dijimos todo que era ilegítimo y ilegal. Eso es otro 4 de febrero, ilegítimo y ilegal. Entonces, por favor, sindéresis, claridad, conciencia verdadera para sacar a Venezuela. Hoy debemos reflexionar ante todo, no la parodia y el show que está montando el régimen, que sabemos muy bien que lo que quiere es ratificar su compromiso de no entregar el poder. Ellos no quieren entregar el poder y no lo van a entregar el poder por la vía electoral. Si nosotros queremos realmente reinstitucionalizar el país, si nosotros queremos llevar al orden interno, si queremos instalar un gobierno de transición verdadero, no la pantomima y del fantoche virtual de Juan Guaidó, no, la verdad verdadera. Guaidó no tiene calzado los pantalones para exigir y pedirle a los Estados Unidos y a la justicia internacional que desde aquí se estaría apoyando la acción que ellos decidan, pero no la tienen porque ellos están dentro del negocio. Y repito, Ramos Ayú, Guzmán Rosales y todo ese combo que sabemos que son traidores de la patria, capitulantes ante todo, y que no van a entregar y no van a ceder sus espacios porque están en su status quo. Somos nosotros, los hombres con integridad y verdadera lealtad a esta patria, que estamos llamados definitivamente a buscar el camino que nos lleve a la justicia y a la libertad, y con ella la paz, la prosperidad para el glorioso pueblo venezolano que debe en este año asumir ante la orfandad y la legitimidad y la no permanencia de no haber ninguna institución legal o legítima en este país, la salida judicial, la organización social que nos permita definitivamente reagruparnos y encaminarnos hacia este barco, hacia Puerto Seguro, con un nuevo liderazgo, con una nueva vocería internacional y nacional que nos permita definitivamente gritar libertad, 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 y empuñar el glorioso bravo pueblo con la gloria bravo pueblo venezolano. Fuerte abrazo, bendiciones para todos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?